Hola, bienvenidos a este su espacio, el Pan del Reino. Es para mí un gusto nuevamente dar la bienvenida a ustedes para que compartan con nosotros un día más delante de la presencia del Señor. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno todos estos días, todo este tiempo. Dios ha traído para nuestras vidas el tesoro escondido. Dios ha traído para nuestras vidas lo mejor, lo más esencial, lo puro. Dice la Biblia que nosotros necesitamos entender y aprender a pensar en lo bueno, en lo justo y lo recto, en lo precioso. Por eso Dios se manifiesta, por eso Dios hace que estas cosas sean posibles, por eso Dios ha permitido que usted y yo le conozcamos a Él de esta manera y en estos espacios. Quiero tomarme unos minutos para orar al iniciar la lectura, para que usted y yo podamos entrar al altar de la gracia, al lugar santísimo donde la presencia de Dios habita. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Dios, yo te doy gracias a ti por este momento, por este espacio, Señor, que tú nos das, para que en medio de ello, amado Dios, nosotros podamos ser edificados. Dios, quizás podamos darle un nombre, podamos, Señor mío, tener, Señor, la capacidad de poder entender de que tú nos has llevado, Señor, así como tú llevaste a David a la cueva de Adulam, así como tú llevaste, bendito Señor, a Elías a la cueva para alimentarlo, bendito Señor, con los cuervos, haber una dependencia total y absoluta, Dios. Que así como muchos hombres, bendito Señor, empezaron a entender que la dependencia era total, la dependencia era absoluta de ti. Yo te pido en este día, amado Dios, que la obra que tú vayas a hacer en medio nuestro, Dios, que sea que nos abras el entendimiento para poder, Señor, recibir de ti, amado Dios, lo mejor y lo más bueno que viene del cielo, que es en Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Yo quiero leer la segunda carta del apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 17. ¿Sabe? Dios ha venido rondando todos estos tiempos que nosotros tenemos que aprender a mirar la vida de una manera diferente. Y dice así de la siguiente manera, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. A mí me gusta mucho este párrafo de la Escritura, porque nos enseña algo maravilloso, algo necesario, algo que es fundamental en nuestras vidas, que debe ser una prioridad. Y es aprender a entender de que cuando nosotros vivimos en Cristo somos diferentes. Aprender a entender que cuando tú y yo vivimos en Cristo somos diferentes. El apóstol Pablo, un hombre que ha sido esencial, un hombre que ha sido relevante en el reino de los cielos o en el reino del Evangelio, Dios lo llama en un momento que la situación se estaba volviendo caótica, la situación se estaba volviendo crítica. Y el Señor se le aparece en una visión y le dice: Pablo, porque me persigues, yo creo que el Señor Jesucristo, y también le decía: dura cosa te es reconocer que no me vas a poder ganar. Son las palabras diferentes a como está escrito en la palabra que dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es difícil poder mirar cómo Dios cambia a un hombre, su estado de vida, su condición de vida, siendo un hombre que era perseguidor, asolador del pueblo de Dios. Un hombre que había sido diseñado, formado por el imperio para asolar, para llevar a cabo y destruir a todo aquel que dijese ser cristiano.
Y Dios empezó a mirar y a decir, no importa como Él fue preparado, no importa para lo que Él fue preparado, yo lo necesito porque es la persona idónea para el trabajo que tengo preparada para Él. Ahora bien, dice la palabra que cuando Él iba para Damasco, Dios se le revela el sueño y le propone el trabajo. Es esto lo que nosotros necesitamos entender ahora mismo. Nosotros estamos viviendo, o la humanidad entera está viviendo una vida que quizás pueda ser que de alguna manera se esté haciendo las cosas contrarias a lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Pero en este día Dios quiere aparecérsenos a nuestras vidas, independientemente de la situación y la condición que tú y yo estemos viviendo, para cambiarnos nuestro estilo de vida. Muchos dicen, en la teoría humana, muchos dicen que los cambios no generan nada, que los cambios no son buenos. Muchas personas abarcan y tienen la teoría, y es más, hasta inmortalizan la teoría de que los cambios nunca serán buenos. Pero los cambios que Dios promete son los cambios que pueden dar fruto. Son esos cambios que van a producir en el futuro una sensación a vivir mejor. Muchas personas que hemos conocido, que tú y yo hemos conocido, y hoy día podemos decir, esa persona cómo ha cambiado, aquel cómo ha cambiado. ¿Sabe? La única razón por la cual estas personas cambiaron, o las personas que tú y yo conocemos han cambiado, es porque un día le entregaron el corazón al Señor. Porque un día decidieron en su ser diferentes. Por eso Pablo, cuando le envía esta carta a la iglesia en Corinto, esta y la primera carta le enviaba con el fundamento de que ellos fueran diferentes. El puerto de los Corintios, la ciudad de Corinto, era un lugar donde la cultura no era basada al propósito de Dios, donde la cultura era basada conforme al estilo de los hombres, al estilo de vida que había allí. Un estilo de vida inmoral, un estilo de vida que no era muy bueno, un estilo de vida que era agradable a la carne, pero no era agradable a la palabra, no era agradable a Dios. Entonces Dios envía un hombre para fundar la iglesia en Corinto. Y empieza un trabajo, y por eso el apóstol Pablo llega a este momento donde envía esta carta y abre el espacio y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en adelante todas son hechas nuevas. ¿Nuevas para qué? Para que aprovechemos el favor de Dios. Nuevas para vivir una vida diferente, nuevas para desempeñar el trabajo de la fe y poder colocar en nuestra vida, poder añadir a nuestra vida el beneficio de Dios. ¿Saben? Muchos conocen a Dios solamente porque un día alguien me habló de una manera vana de Dios, que Dios era esto, que Dios era un ser supremo, que Dios era lleno de luz, que aquello y que lo otro, pero nunca nos dijeron que Dios era nuestro Padre. O sea, de alguna manera nos enseñaron que Dios era nuestro Padre, pero era un Padre que no tenía relevancia para mi vida, que yo podía hacer y deshacer, porque Dios era Dios perdonador. Pero cuando llegamos acá, no es aquí donde se rompe, donde se parte la historia, sino es aquí un punto crucial en todo ser humano, en la vida de todo ser humano. Porque hay una parte que en mí dice: yo necesito ser diferente. Hay una parte que en ti te dice que debes ser diferente. Lo que antes hacías, lo que antes pensabas, lo que antes sentías, ya no debes seguir haciendo, ni pensando, ni diciendo. Es lo que la palabra nos enseña que debemos hacer. Es lo que la palabra nos enseña que debemos decir. Es lo que la palabra nos enseña que debemos vivir. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, vamos a recibir el favor de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ya no voy a vivir como antes vivía.
De modo que si alguno está en Cristo, yo tengo que ser diferente. Mis acciones, mis actitudes me muestran a mí si yo amo o no amo a Dios. En la noche anterior leíamos en nuestro devocional diario que los que aman a Dios no practican el pecado. ¿Sabe? Hay una gran sorpresa en esto. Y es que mucha gente, o el problema de mucha gente, es que mucha gente dice yo amo a Dios, pero viven mintiendo, pero viven haciendo cosas que no son buenas, no son agradables, pero viven odiando el Evangelio, viven diciendo cosas en contra de la iglesia de Cristo y dicen que aman a Dios. Yo no entiendo qué amor sienten por Dios. Yo no entiendo de qué manera pueden amar a Dios si viven haciendo lo malo. Si la palabra dice, no lo digo yo, es la palabra la que dice, los que aman a Dios no practican el pecado. Y dice la palabra también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le será contado como pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios? Si Dios es todo para mí, si Dios es mi luz, si Dios es mi lámpara, si Dios es mi lumbrera. Y yo digo, amo a Dios, pero no me gusta hablar con aquel porque todo el tiempo habla de Dios. Yo digo amo a Dios y odio a mi hermano, odio a mi vecino, a mi amigo. Es un fundamento, escúchame, es un fundamento donde Dios es nuestro hacedor. Entonces cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo nos ayuda a creer en Dios. El ser humano por naturaleza, la esencia del ser humano, la simiente del ser humano, el ADN del ser humano, hace que no crea en Dios. Hace que su vida sea incorrecta. Pero cuando Cristo llega, nos enseña el fundamento y nos da algo especial. Dice la palabra que cuando Él se iba a ir al cielo, dice, les voy a enviar otro consolador. Les voy a enviar a otro que les ayude a creer, a tener fe, a tener seguridad y esperanza. Y se llama Espíritu Santo. Para yo poder mantenerme creyendo, es necesario, número uno, en mi vida mantener al Espíritu Santo de Dios. Número dos, permanecer yo en mi fe, en mi esperanza, en mi seguridad, creer que yo amo a Dios y apartarme de lo malo, porque cuando yo creo en Dios y amo a Dios, esa fe, esa certeza me hace a mí separarme, apartarme del pecado, de hacer lo malo y vivir para Dios. Nuestro ADN humano es un ADN pecador, pero mi vida no debe practicar el pecado. En mi vida no debe practicar el pecado, no se debe practicar el pecado. Entonces, por eso el apóstol Pablo les enviaba la carta, para que el pueblo entendiera, o la iglesia entendiera, o la humanidad pudiese entender que los que practican el pecado no son de Dios, sino son del diablo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, Él hace un énfasis en aquellas personas que quieren ser y en las que no quieren ser, que cambien su forma de pensar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, es porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, es porque el Espíritu Santo es mi vida. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, no practicamos el pecado. Todo lo que sea en contra de Dios es pecado. Todo lo que se hable en contra de Dios es pecado. Todo lo que se hable en contra de la iglesia de Cristo es pecado. Todo lo que se diga en contra del Evangelio es pecado. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos que vaya en contra de la palabra, escúchame bien, es pecado. Y es necesario que si lo que tú estás haciendo te revele esta mañana que estás haciendo mal en contra de Dios, en contra de los principios establecidos por Dios y llevados a una reforma
en Jesucristo, cuando Dios dice, ama a tu Padre con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, pero ama a tu hermano como a ti mismo. Encierra todas las cosas que Dios desde el principio ha querido que nosotros hagamos. Así que yo te invito en esta mañana para que tú hagas en tu vida un alto, para que tú hagas en tu vida un stop y puedas decir, yo necesito cambiar. Yo necesito entregar mi vida porque es necesario que mi vida sea diferente. Ahora, si tú has conocido a Cristo y aún practicas cosas y haces cosas que van en contra de la palabra, detente y haz en tu vida un estilo de vida diferente y empieza a practicar el ministerio de la reconciliación. Empieza a practicar en tu vida el ministerio de la piedad. Empieza a practicar en tu vida el ministerio que Dios te ha dado para que vuelvas a hacer las cosas buenas. Así que yo quiero orar por ti en esta mañana. Dios nos ha entregado el pan del reino. Dios nos da todos los días el pan del reino para que nosotros nos alimentemos, para que nuestra manera de pensar cambie totalmente. Por eso el apóstol Pablo también dice, cambiemos nuestra manera de pensar. El espíritu de nuestra mente debe ser cambiado, renovado diariamente. Todas las cosas que nos alejan de Dios, las cosas que nos cohíben de adorar, tenemos que desecharlas de nuestra vida para que podamos entrar al altar de Dios. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias a ti por la audiencia, Señor mío, que está delante de nosotros, que está a través de estos medios, Señor, esperando que diariamente, amado Dios, llegue a sus vidas la porción que tú tienes para nosotros diariamente. Yo te pido, amado Padre, que en el nombre de mi Señor Jesucristo, lo que antes no era para ellos, ahora sea, Señor. Por eso ruego para que tu gloria, tu obra, Señor mío, se ejecute en ellos. Para que tú hagas de ellos una generación de conquista y de gobierno. Para que tú hagas de ellos una generación de un vino nuevo. Una generación que marque la historia, que rompa diferencias. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que no vivan por estratagemas de hombres, sino que conforme al conducto que tú nos has dado, Señor mío, que es la palabra, Dios, podamos avanzar y puedan avanzar. Yo te ruego, Dios, por cada una de las audiencias que en diferentes partes del mundo nos ven. Por aquella o por aquel que esté enfermo, Dios, yo ruego para que haya sanidad. Ruego por las familias que están en conflicto, que están en necesidad. Ruego por aquellas personas, amado Dios, que sus vidas quieren entregarla, pero se sienten, benditos Señor, insatisfechos con sus vidas. Se sienten inseguros. Se sienten inconformes, Señor mío. Yo te pido, Dios, que el Espíritu Santo de Dios redarguya sus corazones y haga de ellos, bendito Señor, una generación nueva que levantará las manos para adorar y conquistar lo que antes no habían podido conquistar. Yo declaro que sobre ellos viene espíritu de servidumbre, espíritu de seguridad, espíritu de pasividad, tranquilidad espiritual. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo ruego, amado Dios, para que ellos sean llevados a un nivel mayor del que ahora están. Por eso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te pido, amado Dios, que ellos sean levantados. Que ellos sean, bendito Dios, desligados de la mediocridad y llevados a una posición de fe, bendito Señor, sobrenatural. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Padre, por el poder de la palabra, yo bendigo también, amado Dios, a nuestras familias, a nuestros amigos, amado Dios, en todas partes. Aquellos que nos ven, bendito Dios, yo ruego para que en ellos haya seguridad y esperanza, donde quiera que estén y como quiera que estén ahora. Yo declaro que el vivir en Cristo será para ellos un deleite.
Declaro que el vivir en Cristo para ellos será lo mejor que les ha podido pasar. Por eso ruego que en el nombre de mi Señor Jesucristo ellos sean tomados por el poder de la palabra y sus mentes y sus corazones sean renovados en Cristo Jesús. Yo te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.